Y seguimos haciendo Basta, etcétera, disfrutando de esas lindas imágenes soleadas de nuestra ciudad. Y como les adelantaba en el bloque anterior, vamos a estar hablando sobre la radio. La radio en nuestro país está cumpliendo 100 años, este medio que por suerte sigue vigente y con muchísima fuerza. Somos uno de los países que tiene más emisoras de radio, realmente es impresionante. Y para conversar sobre ello, recibimos al libro Prendidos al Dial de Mónica Marona. Ella es egresada de la UBA, doctora en Ciencias Sociales, también es profesora adjunta de la FIC, UDELAR, en nuestro país, y bueno, un montón de otras cuestiones, autora de libros, y vamos a conversar un poquito sobre Prendidos al Dial, que en realidad es desde 1922 a 1940, ¿no? Es esa franja. Bueno, muchas gracias por estar aquí contigo. Por favor. Sí, efectivamente, este trabajo que hacemos en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR es un trabajo que apuesta a, en la medida en que hay una facultad de comunicación, una carrera de comunicación, bueno, pensar también los medios desde la historia. Y en este caso la radio, ¿no? La radio que hace años ocupó mi atención. Yo soy historiadora, he trabajado mucho en distintos aspectos de la historia política, de la historia social del país, y me encontraba siempre la radio como protagonista, sobre todo en el siglo XX. Tal ¿no? cual. Tal cual. Entonces era la prensa, pero también la radio. Y entonces la necesidad de generar conocimiento me llevó a pensar la radio, ¿no? Es decir, cómo se instala en Uruguay. Y la primera sorpresa es que se instala al mismo tiempo con el resto del mundo, con lo cual estamos muy bien posicionados. O sea, en este momento están cumpliendo 100 años muchos países, por ejemplo Chile, ahora en agosto, y ahora dentro de poco tiempo la BBC de Londres. O sea, mirá si estaremos bien posicionados, tal si cual. estaremos bien posicionados. Entonces la pregunta era ¿por qué? Y la segunda pregunta era ¿qué había desde un extremo al otro, ¿no? O sea, en 1922, la primera antena en el centro de Montevideo, ¿sí? Una antena aislada, y en el otro extremo, en los 20 primeros años, resulta que tenemos 24 estaciones en el dial AM, solo en Montevideo. Claro, o sea, un crecimiento en esos años enorme. Enorme, un crecimiento enorme de las estaciones que emiten, pero también de radioreceptores, o sea, de los que reciben, de la venta de aparatos, que aún en los años de crisis, como son los coletazos, digamos, de la crisis del 29, si uno mira las cifras, en el 30 y el 31 se dispara la venta de aparatos de gran porte. Claro, ¿no? como que rápidamente se instalan los diferentes hogares, se acepta ese medio. Se acepta ese medio, se incorpora y pasa a ser central. Por eso lo que decía ahí, ¿no? De la periferia al centro, de no saber muy bien qué hacer en el 22 al 39-40, cuando todo pasa por la radio. De hecho, hay una frase que resaltas tú, que me parece fantástica, que es ¿quién sos si la radio no te nombra? Exactamente. Y eso nos da la pauta de, bueno, el lugar que empezó a ocupar. Que ocupa y que además nos hace pensar también en cómo un medio se va haciendo de a poco, no es que está todo hecho de antemano. Lo pensamos ahora en el siglo XXI, ¿qué haríamos sin las pantallas? Tal cual. ¿No? O sea, si vos no estás en las redes sociales, no estás en Google, no apareces en ningún lado, no existís, parece. bueno, no estás. Parecería que no estás, ¿no? No quiere decir que tengas que estar, pero quiere decir como que hay una abundancia tan grande de participación que lo habitual es que alguien tenga algún tipo de red, por lo menos, en la que pueda vincularse. Sí, absolutamente, en algún punto que esté presente. Y por otro lado, la sorpresa de que medios que no se sabe muy bien qué finalidad pueden tener, después pasan a ser centrales, ¿no? Totalmente. Y pasan incluso a tener usos diferentes, que les pasa hoy con el teléfono, ¿no? O sea, originalmente el teléfono era para comunicarse con una persona. Hablar, punto. y hoy tiene las 1000 funciones. Las 1000 funciones. Y entonces, a veces hablamos por teléfono. Sí, te diré que es lo menos que hacemos con el teléfono es hablar por teléfono. Y bueno, en la presentación que fue este 18 de agosto, estuvieron conversando, estuvo Jaime Clara, estuvo Milita Alfaro, también sumamente interesante la charla, y bueno, resaltaban la importancia de la radio, ¿no? Ambos, y sobre las diferentes investigaciones, pero la importancia de este libro, sobre todo. Sí, pues sobre todo porque tiene como, desde el punto de vista de la historia, que es el campo en el que yo vengo, soy historiadora,
Es un desafío muy grande estudiar un medio de comunicación que es de tan presente ni lo vemos, ¿no? Claro. Entonces está ahí. Y en el siglo XX es impensable no pensar en la radio. Pero tiene desafíos, ¿no? Porque, por ejemplo, nos tenemos que conformar con que no tenemos grabaciones. De estos años no tenemos grabaciones. Claro. En segundo lugar, tomo esta primera etapa porque después en los 40 hay transformaciones muy grandes, mucho más grandes, en todo el mundo, a nivel técnico, que hacen que ya tengamos otro tipo de radio, ¿no? O sea, con estudios, con fonoplateas, con mejoras técnicas. Y sobre todo a mí me interesó no solo el aparato, porque el aparato en sí, tener una radio o tener una antena, bueno, es importante, pero lo que es interesante es qué es lo que hace el oyente. Bien, claro. Y entonces esa perspectiva de historia cultural fue para mí un desafío muy grande, claro, ¿no? Que es tratar de identificar cómo se apropian los oyentes. Porque para que haya radio, para que haya televisión, bueno, tiene que haber radioescuchas o sí, tiene que haber alguien del otro lado que eso llegue. Que eso llegue. Y nadie te obliga a escuchar algo. Tú lo escuchás porque te produce placer, porque te gusta, porque llega un momento en que tú decís, bueno, este es el horario de escuchar tal cosa, o es el horario de ver tal cosa, en momentos además en que si no lo veías ahí, te lo perdías. Claro, ¿no? Sí, absolutamente. Además siempre de la radio se dijo, hasta el día de hoy, ¿no? Que es como ese medio tan compañero. Sí. A diferencia de otros medios que permite a veces eso, que tú estés quizás en una actividad, pero la radio esté presente. Puede estar en lugares de trabajo, puede estar en la casa cuando estás haciendo otras actividades. A diferencia de, por ejemplo, la televisión, que no es así, no en todos los lugares de trabajo puede estar presente la televisión. Claro. Y la radio tiene esa magia, yo siempre digo, el sonido a distancia, ¿no? Esa primero cautiva, porque tiene eso. Después empezás a reconocer las voces amigas, como digo yo, ¿no? O sea, tú vas pasando en el dial y aunque no sepas cuál es, ya escuchás el locutor que tú seguís, o sea, te vas identificando. Y por otro lado, tú lo tenés prendido y te acompaña haciendo otras cosas, claro, ¿no? Y es lo que algunos autores hablan, bueno, la canilla abierta y la atención intermitente, es decir, cuando ves algo que requiere, ahí prestás y además en la presentación tú hacías referencia a que como hoy en día no se tiene el estudio de quiénes fueron esos primeros usuarios de Internet, así también pasa lo mismo con la radio, es como una zona un poco gris del comienzo. Claro, del comienzo es difícil saber quién transmitió primero, quién... tenemos indicios, tenemos bases, y lo que sí tenemos son entusiasmos. O sea, hay un grupo de entusiastas, sobre todo radioaficionados, que Uruguay tiene un número de radioaficionados maravilloso, enorme, hasta el día de hoy. En el mundo, además, los radioaficionados que parecen superados por otros medios siguen estando horas y horas tratando de comunicarse con puntos remotos. Bueno, en Uruguay también eso estaba, que son también los que están, digamos, dentro de los pioneros de la radio. Pero hay que crear el oficio, el que habla, el locutor, el speaker, ¿no? El que se para frente al micrófono, el que pone los discos, el que toca una pieza en piano, porque los estudios tenían pianos. Claro, qué magnífico eso, ¿no? Es una maravilla, es una maravilla. Muy lindo de pensar cómo eran esos estudios. Claro, cómo transmitir noticias. Claro. Eran estudios muy sencillos, eran un cortinado para los ruidos, digamos, para aislar, una buena alfombra y el piano. Y el micrófono en el medio, porque había un solo micrófono. Recién después se pudo instalar un tipo de micrófono con capacidad, digamos, de que interactuaran más de una persona. Claro. Por eso siempre las primeras imágenes, por ejemplo, de Vía Piana, están siempre paraditos frente a un micrófono en el medio, tal ¿no? cual. Además de que, bueno, es la mejor también postura para hablar, pero hay una búsqueda de cómo transmitir teatro por radio. Eso, el radioteatro, claro. Que el radioteatro pasó a ser desde 1935 uno de los principales protagonistas, ¿no? Eso de tener que esperar al otro día a ver cómo continúa. A ver cómo continúa esta historia. La ficción seriada, claro, ¿no? El origen de la ficción seriada, que después va a ser la telenovela. Absolutamente. Es el antecesor a la telenovela. Claro, y antes
la novela por entregas. Claro. O sea, tú comprabas novelas y todas las semanas te llegaba el segundo capítulo, el tercer capítulo. También existía un público de ficción de novelas semanales, ¿no? Entonces, eso se traspasa a la radio y después se traspasa a la televisión. Claro. O sea, son como... Es decir, ¿qué es lo que habla de eso? Habla de la cultura. Y a mí lo que me interesó mucho fue el medio interactuando con la cultura. Claro. Es decir, forma parte de la cultura, no está aislada. Tal cual. Y ni tampoco inventa cosas. O sea, si toma de la cultura es porque eso está... Porque está sucediendo. Porque está sucediendo. Claro. Y si cambia, es porque también la cultura cambia. A mí me gusta mucho ahora pensar que la radio hoy ya no es esa radio de madera, que estaba en el living, que había una sola, ¿no? Pensemos que en los 50 el transistor, la radio portátil, no solo permitió ir al fútbol con la radio, que es lo clásico, o el medio rural, también los jóvenes van a su dormitorio con el rock and roll. Sí, totalmente, hacerse su propio espacio, su momento. Claro, y la música del rock and roll es la primera música que tiene un público del joven. No es para todo público, es para el joven. Y el joven empieza a distinguirse del mundo adulto. Claro. Ahora, el dispositivo tiene éxito porque la cultura ha cambiado. Claro, la cultura ha cambiado. Si no, no tendría sentido que esos cambios ocurrieran. Y hoy, por ejemplo, yo creo que estamos ante un mundo del sonido y un giro hacia el sonido muy fuerte. Por ejemplo, quizás no escuchamos a la hora que tenemos que escuchar, pero lo tenemos on demand. Sí, eso, el on demand hoy, claro, está súper presente, pero sigue, claro, la radio. También otras modalidades, está todo lo que es el podcast, por ejemplo, otros formatos. Otros formatos, claro. Pero que nos hablan del mismo fenómeno, el placer del sonido. Absolutamente. Entonces, lo que a mí me gusta mucho ver es la dinámica de cambio. Si nosotros no aceptamos que la cultura, la sociedad y los medios cambian, como cambia el lenguaje también. Sí. A mí me encantan las discusiones. Si ustedes vieran la cantidad de discusiones de los años 30 que siguen en el día de hoy. Claro, eso es interesante. A la radio, ¿qué se le decía? Que deformaba el lenguaje. Claro, tal cual, es verdad. Eso es más actual que eso, más actual que eso no debe haber. O se decía, estas cosas no se pueden decir por radio, o estas cosas, lo permitido, lo no permitido. Claro. Entonces, toda una cantidad de debates que digo, bueno, pasan 100 años y lo seguimos teniendo. Sigue estando. Sí, ahora, si no cambia, el público no. O sea, el público no va a escuchar como escuchaba antes. Claro. La radio también, por lo menos una percepción mía, pero creo que también existe, que da la profundidad sobre algunos temas, permite que los tiempos sean mayores, entonces que se pueda investigar un poco más, ¿verdad? Sí, tiene la... Y yo digo que tiene dos como grandes cualidades. Una que permite desarrollar mejor, genera otros tiempos, ¿no? Y por otro lado, apela a la interioridad, o sea, tú cerrás los ojos y tenés la voz de la persona que evocas. Es interesantísimo cuando pasamos grabaciones, ¿no? Lo que provoca en la gente, inmediatamente, o una publicidad, ¿no? Claro. Una publicidad característica de un programa moviliza de una manera como no moviliza un diario, un periódico. No, totalmente. La palabra escrita tiene eso, ¿no? Sí. Y además, todos vivimos experiencias en nuestra niñez, en nuestro hogar, en la adolescencia, en la adultez, en torno a la radio y a la televisión. Sí. Todos, en algún punto, en algún seguro. punto. Por eso cuando evocás un personaje, decís fulano de tal, sí, en mi infancia tal cosa, o me contaron que... Sí, ¿no? tenemos siempre algún recuerdo. Que de hecho, bueno, podemos invitar a la gente del otro lado que nos escriban a nuestro número de WhatsApp y nos cuenten sus recuerdos en radio, cuáles son esos momentos, porque es lindo, así también es una memoria colectiva. Eso es lo más lindo. Mónica, muchísimas gracias por este ustedes. tiempo y por este libro, Prendidos al Dial, que le está yendo muy bien y que se encuentra en todas las librerías para aquellos quienes quieran ir a buscarlo, ¿verdad? Sí, exacto. Excelente, entonces, Prendidos al Dial, ya saben, ahí, perfecto, de Mónica Marona, justamente pueden ir a buscarlo a cualquiera de las librerías, está buenísimo conocer un poco de nuestra historia, esta radio que aún sigue vigente y está presente. Mónica, gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una tanda bien cortita acá en Basta de Cháchara y ya regresamos con más en la pantalla de Canal 5. Los caireles, si dejan abierta la puerta cancel,
y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los